Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Quiñones Castaño, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del 9º semestre de la Universidad de Pamplona. Yo hoy les voy a hablar sobre los modelos de ciudadanía y la globalización. Para empezar, tenemos los modelos de ciudadanía que empiezan desde la Grecia clásica en el siglo XX, según Marx en 1950. Él nos habla de tres tipos de derechos. El primero es el derecho civil, que es en el siglo XVIII. El segundo es el derecho político en el siglo XIX. Y el tercero es el los derechos sociales y económicos en el siglo XX. Aquí los modelos de ciudadanía se dividen en 7 tipos de ciudadanía. La primera es la ciudadanía liberal, la cual esa se caracteriza por defender lo que es la libertad, que es un individuo que lleva a cabo el ejercicio de la libertad efectiva en la ciudadanía. El segundo es el uso instrumental de la moral pública, la cual es reservado en el ámbito privado y la cual separa lo privado de lo público. El tercero, tenemos el individualismo. Aquí habla de frente a la libertad y nos habla que los individuos deben transferir unos derechos de cada uno de ellos. Por cuarto, tenemos la participación política. Aquí el individuo es el que puede defender qué intereses tiene, que nadie más puede hablar sobre esos intereses, incluido el Estado. Y por último tenemos la neutralidad del Estado. Es aquí donde el Estado queda al margen de los morales y son comprensivas y no debe intervenir en cuestiones éticas. Tenemos por segundo la ciudad republicana, que adquiere problemas del modelo liberal. ¿Como cuáles? El primero es la idea de la libertad, que es la participación ciudadana en cuestiones políticas. La segunda es la igualdad, la cual exige una igualación que corrige todas las desigualdades posibles. Luego tenemos la justicia, el cual se desenfoca en la justicia hacia el ciudadano. Luego tenemos la ciudadanía y ciudadanía libertativa y activa. Aquí es la participación y la interacción directa que tienen estos ciudadanos dentro de la ciudadanía republicana. Y por último, la educación de la ciudadanía, la cual el ciudadano demócrata no nace, sino se hace. Esa es una frase demasiado importante que debemos de tener todos en cuenta como personas o como ciudadanos en algún momento, cuando por ejemplo tengamos en cuenta para votar. Luego tenemos la ciudadanía comunitarista, ¿sí? La ciudadanía comunitarista es la tendencia estructural a priorizar las razones de la comunidad sobre las razones de la libertad, ¿sí? Tenemos luego la ciudadanía diferenciada. Aquí la ciudadanía diferenciada, según Iris Jones, nos dicen, y Kurt de Paterman, nos dicen que sostienen que haya una igualdad plena, cosa que muchos aquí ante la sociedad no se tiene. No todos somos igualitarios, ¿sí? O al igual que Rubio Carraceo en el 2007 nos dice que las discriminaciones positivas deben tener un límite de tiempo y no convertirse en permanentes. La ciudadanía multicultural. Wilkie Milcha defiende el pluralismo cultural, refiriéndose a 3 grupos que son muy importantes. Por ejemplo, los grupos de los desfavorecidos. Ahí entran los que son las mujeres y los discapacitados y otras personas. Los grupos de inmigrantes y minorías étnicas o religiosas. Acá son los acreedores de derechos multiculturales. Y por último tenemos las minorías nacionales, que en el cual se exigen los derechos de los autogobiernos. Luego tenemos la ciudad posnacional. En la ciudadanía posnacional es la clave del patriotismo. Ahí nos habla patriotismo constitucional, el cual solo desde la Constitución y no debe ser supuestas esencias nacionales y se puede conseguir una integración común de las diferencias en la sociedad. Por último tenemos el cosmopolitismo cívico, que es nada menos y nada más importante que lo que dice David Hale, que él nos dice y accede a la democracia cosmopolita. Y por último tenemos también a De la Cortina,
consiste en defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal. Aquí debemos de tener en cuenta los derechos y deberes que toda persona tiene, sea adultos, sea niños, sea personas de tercera edad, sea quien sea, todos tienen unos derechos y unos deberes que se deben respetar. A continuación tenemos la ciudadanía y globalización. Aquí en la ciudadanía y globalización también nos habla Marshall. Marshall dice, la idea que él da hacia la ciudadanía es que emerge en un mundo de la posguerra fría, no como una expresión del liberalismo que puede haberla originado en su versión a mitad del siglo XX, sino como manifestación de resistencia a un liberalismo global y universal. No siempre debemos enfocarnos en solamente en lo que nos interesa, sino enfocarnos también en la sociedad, en las personas que nos rodean, no solo interesarnos por nosotros. Si fuéramos nosotros los que estuviéramos gobernando, todo gobernante se preocupa por él y por su sociedad, ¿sí? Por su pueblo, por su mundo. También dice que los derechos ciudadanos sustantivos se presentan de manera acumulativa y mecánicamente subsecuente. Aquí tenemos dos autores que son importantes y nos hablan, como por ejemplo de la ciudadanía y la globalización. Por ejemplo, tenemos a Juan Steenbergen, que es en 1994. Él desarrolla el análisis sobre la vinculación entre la constitución ciudadana y la problemática ambiental que se ha presentado en el país. Problemática ambiental como cuál, que no todos, la mayoría de la gente no cuida el medio ambiente. Creen que con botar basura, los ríos, entonces eso no es contaminación, por eso es que son tantas enfermedades, por eso los niños se enferman, los adultos, los jóvenes, todas personas se enferman por eso, porque uno no sabe cuidar el medio ambiente. Como podemos observar, no hay capa de ozono. No hay capa de ozono, ¿por qué? Porque nosotros mismos hemos causado ese daño en el medio ambiente. Y por último tenemos a Bodmer, que reconoce a regañadientes del siglo XX y algunos antagonismos no asociados a la producción, como lo es en el sexo o las etnias, que adquieren una importancia a las desigualdades generadas del capitalismo. Para terminar y para concluir lo de los modelos de ciudadanía y la ciudadanía y la globalización, debemos de tener en cuenta no solo desde el punto de... ¿Cómo les explico? No solo desde el punto personal, siempre tenemos que tener en cuenta que todas las personas somos importantes, que hay que cuidar el medio ambiente, el lugar en el que vivimos. ¿Listo? Pues muchísimas gracias y espero que les guste.